Así que hoy vamos a hacer problemas de los que propongáis. Como decía Cristina, que tenía una duda, pues podéis preguntar tú primero antes de que empecemos a hacer Vale, cualquier problema. la mía es que en septiembre de 2019 Sí, sale el esquema de los bloques ya hecho y sale una función de transferencia f al principio, claro, como si fuera un sensor, ¿no? Imagino, voy o a... algo, y luego está el bloque, Sí, luego sigue. está el bloque de transferencia y luego la realimentación. Y cuando preguntan bucle abierto, ¿Es del yo no 19? recuerdo bien si... Perdón. ¿Cuál me habías dicho de Sí, septiembre? septiembre de 2019. Septiembre, ¿no? Del 19, Sí. vale. ¿Cuál de ellos era el problema? ¿El primero? El problema uno. Este, ¿no? Sí, ¿ves? Este no Sale lo hemos hecho en la... clase. Sí. Vale. Vale, pues yo no... cuando pide bucle abierto, Mm, ¿no? Yo Sí. sé que es G por H seguro, pero la F también, ¿no? A ver, la F, que lo veis ahí en el bloque, ¿vale? Que está antes del cierre del bucle de control, de la realimentación, ¿vale? Eso es el actuador de entrada. Eso suele utilizarse cuando la referencia pues tiene que adaptarse a la señal que después se puede comparar con la salida, ¿vale? Por ejemplo, es una fuerza, imaginaros, por ejemplo, es una fuerza, ¿no? Pues si es una fuerza y la salida es, pues, por ejemplo, una tensión, porque se mide con un sensor y te da una tensión, un traductor de entrada que convierta la fuerza en una tensión, de forma proporcional, con un tipo de curva, ¿vale? Entonces, por eso está ese traductor de entrada, por ejemplo, en este caso, y ahí se dice que F y H pues tienen el mismo valor de 1 partido 100, ¿no? En bucle abierto, que es tu pregunta, bucle abierto es G por H, y ya está. Vale, ¿Tenga no se traductor de tiene en entrada o cuenta no? la F, ¿no? La F no. Vale. Y luego, si es que es verdad, que eso también lo hemos comentado en clase alguna vez, creo que había un examen de 2016 que decía de control, ¿no? Era de junio de 2016, creo, y no daba el valor de la F, precisamente, ¿vale? O por lo menos la ganancia, ¿no? De F. Pues si tenemos un sensor en la realimentación, ¿de acuerdo? Pues resulta que... aquí está, el ratón no lo veía. Bueno, pues en la realimentación, pues la ganancia de F debe ser igual a la ganancia de H. Y precisamente para que la salida haga un seguimiento de la entrada. Exacto, ¿vale? Porque si tuviera otro valor, esa constante de proporcionalidad de F a la de H, a la hora de hacer la comparación aquí, en el sumador, pues no se compararían los mismos niveles, ¿vale? Porque estarían diferenciados por la ganancia que tiene H y F. ¿De acuerdo? Para hacer un seguimiento exacto del valor de la referencia. En bucle abierto, ¿cómo sería? Uno más G por H, ¿no? En bucle abierto o cerrado. En bucle abierto G por H. En un bloque cerrado, pues ya sería G partido 1 por G por H. O sea, en bucle abierto sería... Bueno, el cierre de bucle es este, ¿no? Con la F esta delante. Sí, estaría F multiplicado por el bucle cerrado, ¿no? Sí. Que sería G partido 1 más GH. Vale, y en bucle abierto sería F. No, en bucle abierto sería G por H. Ya está. Simplemente G por H. Sí. Siempre. Sí. Vale. Bien, eso lo pregunté porque siempre, habitualmente ponemos un apartado sobre el bucle abierto, ¿no? Bien. Bueno, pues vuestro compañero Pablo tenía una propuesta que era precisamente este examen de febrero de 2018. Pero el ejercicio 2. ¿Cómo? El ejercicio 2, ¿no? Bueno, el primero yo creo que no tiene mucho problema, ¿no? Porque incluso lo hemos hecho en clase y luego el controlador sí que no lo hemos hecho. Creo que en clase lo que hicimos era sacar la función de transferencia modelado. Pero hacer el Ziegler-Nichols no hay gran problema. Y luego el tener que ajustar un controlador, pues tampoco, porque yo creo que esto, como era, si miráis aquí, esta función de transferencia, como veis, tiene un integrador. Así que con un PD se podía hacer perfectamente. Y aparte era sencillo.
Bien, este de aquí. El problema 2, ¿no? Pues también es un satélite, como decía vuestro compañero, pero yo me acordaba del dibujo más que del enunciado. Entonces yo pensaba que era un cohete, ¿no? Pero es verdad, un satélite, porque parecía más vamos, yo me tenía la idea del dibujo y como tiene esa punta, pues parece como si fuera un misil o un cohete. Bien. Bueno, pues en este problema, pues bueno, nos dice que en esta figura pues tienen un esquema de control de orientación de un satélite de comunicaciones, ¿no? Y nos dice que tenemos una ecuación diferencial que describe la dinámica en la que tendría un eje de referencia inercial, como se comenta ahí, ¿no? Con el ángulo θ, que es el que nos mide la desviación del satélite respecto a ese eje de referencia inercial. Y el satélite pues tiene unos propulsores, los laterales, para poder modificar ese ángulo, ¿no? Y entonces, pues la ecuación es muy simple. Esa que veis ahí, simplemente lo podemos obtener incluso si hiciéramos el modelado. Es decir, simplemente es un cuerpo sólido que gira respecto a un eje central, que es ese punto que está ahí sobre el eje, ¿vale? Y si tenemos un par, ¿no? Que aplica los propulsores, ¿no? Pues sería un par, ¿no? Sería una fuerza en esa dirección por la distancia al centro de giro, ¿no? Tendríamos un par, ¿no? Y ese par es tau sub c, como aparece ahí. Y claro, como lo único que aparece aquí es el par tau sub c y tau sub c y la inercia, pues, ¿no? Que se opone al movimiento, por el movimiento provocado por tau sub c. Bueno, pues simplemente sería el momento de inercia por la aceleración angular igual al par aplicado por los propulsores. Así de simple es la ecuación, ¿no? Bien, pues entonces de esa ecuación se pedía en el primer apartado, pues es simplemente obtener la representación interna del sistema, ¿no? En su forma canónica de control, suponiendo que el ángulo θ es la salida y la entrada de control es U sub c, que es tau sub c partido i, ¿vale? En lugar de tau sub c, simplemente tau sub c partido por la inercia. Entonces, si esto lo ponemos, vamos a hacerlo aquí en una pizarra. A ver, tenía por aquí alguna abierta. No, aquí no. Aquí. Bueno, vamos a borrar esto. Y vamos a hacerlo aquí, ¿no? Incluso, bueno, si nos vamos al enunciado. Bueno, que tenía aquí yo algunos abiertos, yo no sé por qué tengo tanto. Ah, vale, este es el de ahora y este es otro. Vale, sí. Muy bien. Bueno, pues si cogemos la imagen, por ejemplo, y ya la pongo ahí al lado. Bueno, aunque el modelo da lo mismo, ¿no? Pero bueno, es verdad, porque no vamos a sacar las ecuaciones. Pero bueno, ya que lo he hecho. De todas formas, como tampoco vamos a necesitar mucho espacio, pues lo podemos dejar aquí al lado. Y bien, entonces, tendríamos la ecuación es el momento de inercia, la inercia, ¿no? del satélite multiplicado por la aceleración angular igual a tau sub c, que es el par que proporcionan estos propulsores, ¿no? Bien, bueno, pues simplemente ¿qué variables de estado podemos elegir aquí? Aquí nos dice que podemos utilizar una forma canónica de control. Entonces, habría una forma de hacerlo, que es decir, directamente me voy a la forma canónica de control, y por eso quería dejar abierto este tema que está aquí, la canónica de control, y identificar ahí los parámetros estos en la ecuación diferencial, ¿vale? Esta, que la tenemos ahí. Podemos hacerla de las dos formas, por ejemplo. Bueno, porque la otra, la que yo había pensado primero, era porque la forma canónica de control nos va a salir directamente si elegimos la variable de estado. ¿Qué variable de estado elegiríamos si lo hiciéramos así?
eligiendo variable de estado. El ángulo. Pues si el ángulo es precisamente lo más interesante, ¿no? Entonces, como tenemos una segunda derivada, pues podemos elegir la primera variable de estado, el ángulo, y la segunda, pues la derivada, ¿no?, del ángulo, la velocidad, ¿no? Y de esa forma, esta ecuación diferencial se nos queda en una de primer orden. Es decir, y por x2 punto igual a tau c, ¿vale? Y como nos han dicho que la actuación es tau sub c partido por i, pues si nos queda x2 puntos igual a tau sub c partido i, ¿vale? Si esto lo ponemos en forma matricial, pues tendríamos que la matriz A sería la primera variable de estado, x1 punto es x2, ¿no? 0, 1, ¿vale? Y x2 solo tiene término en la matriz B de entrada, porque no tiene ninguna relación con ninguna variable de estado. Pues sería 0, 0, ¿vale? B, ¿qué tendríamos? Pues sería 0, 1, ¿vale? Si no fuera la actuación en lugar de ser tau sub c partido i, fuera tau sub c, pues sería 1 partido i, ¿vale? Entonces no estaría exactamente la canónica de control porque tendría un número en lugar de un 1. ¿Y la matriz C cuál sería? La salida, decía el enunciado, perdón, aquí esto no es. La salida gatita. Sí, un momento, aquí. El ángulo de orientación del satélite en la salida. Pues entonces está claro, ¿no? ¿Cuál sería? Sería, si la primera variable de estado es θ, pues sería 1, 0. Por ejemplo, de otra forma, vamos a elegir vamos a hacerlo la forma canónica de control, vamos a identificar coeficientes, ¿no? Por ejemplo, con esa ecuación que teníamos al principio. Y por θ segunda igual a tau sub c. Bueno, pues si hiciéramos eso, también pues podríamos poner. Lo que pasa es que en este caso está tan claro que tampoco hace falta irse a estas ecuaciones, es como complicarse más, ¿no? Fijaros, tendríamos i a la n, ¿vale?, que no tiene coeficiente, por lo tanto tendríamos que dividirlo todo por i. A sub 1 hasta a sub n-1 serían 0. Los A0 a 1 serían 0, porque es que no hay términos en n-1 hasta ahí punto, ¿vale? Y en B tenemos solo B sub n, porque no tenemos derivada de la entrada. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, diríamos que A sub 1 igual a A2, A sub 2, 0. Y luego lo demás del B0 hasta Bn-1 serían 0 y Bn, ¿vale?, que en este caso sería B2, ¿no?, sería 1. Con estos valores, si nos vamos a la matriz, la forma canónica de control, pues, es que no sé dónde está. Aquí. Esta de observación, la de control. Tendríamos aquí con los coeficientes, ¿no? La matriz A, ¿no? La matriz A sería con la matriz de identidad arriba y luego los coeficientes. Como solo tenemos dos de orden 2, pues solo tendremos 0, 1, un 1, ¿vale? Es decir, la matriz A sería, como solo de orden 2, pues tendríamos aquí un 0 y aquí un 1, y luego debajo los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues todos ceros, menos, no, ninguno, todos ceros, ¿vale? 0, 0, ¿vale? Y B, ¿qué sería? Pues B sería todo 0 y un 1. Pero ¿por qué 1? ¿No sería tau sub c partido i? Porque es la forma de canónica de control. Es decir, 2, 0, 1, y ahora aquí es donde tendríamos que poner estos coeficientes. Yo es que no la termino de entender. Sí, pues a ver, si utilizamos esta forma directa para obtener la forma canónica de control o de observación, en el caso de forma canónica de control,
tendremos que poner los coeficientes en la matriz A y la C. La B solo tiene todo 0 y un 1. Siempre. En la cónica de control, siempre. Por ejemplo. No siempre. Aquí no vemos ningún coeficiente. Da igual que sea la función de transferencia o la ecuación diferencial. Porque los coeficientes son los mismos. ¿De acuerdo? Igual que si hacemos, o sea, una forma para estar seguro de que tenemos una representación y es canónica, la forma canónica de control, es porque la matriz B es todo 0 y un 1. Con eso estamos seguros. La matriz B, todo 0 y un 1, es forma canónica de control. Y luego, evidentemente, tendríamos que ver la matriz A con esa matriz de identidad y con los coeficientes, pero la forma más reconocible directamente es viendo la matriz B. Y lo mismo ocurre con la de observación. Es la matriz C, todo 0 y un 1. ¿Vale? En este caso, pues la matriz de identidad, la matriz A, pues queda en esa caja inferior, en el lado izquierdo, y luego en la columna derecha tendríamos los coeficientes A y en B la combinación de los coeficientes A y B, igual que en C, en el caso de la forma canónica de control. Entonces, ¿qué tenemos en la matriz C, que es la que nos queda? Como solo tenemos B2, 1, que sería Bn, pues nos quedaría 1 menos 0 por 0 y lo demás todo 0. Es decir, un 1, 0. Lo mismo que antes. ¿Vale? Exactamente igual. Es decir, la forma canónica de control la obtenemos bien de la misma ecuación directamente o de esta forma. ¿Vale? Incluso de esta forma, que es la forma más habitual y más genérica para poder hacerlo de cualquier sistema, en este caso es hasta un poquito más complicada que la otra, que sería la forma de sacarlo directamente de eligiendo la variable de estado, ¿vale? Pero las dos nos dan lo mismo en esta situación, ¿vale? Para este tipo de ecuación tan simple. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces con esta ecuación seguimos haciendo el ejercicio entonces. Sí, ¿Sí? o sea, hasta aquí todo bien. Los problemas Vienen después, ¿no? Vale, pues entonces lo hacemos. Porque es que, o sea, sale todo raro porque el rango es 1. Eso es. Entonces eso es lo que cambia. Claro. Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, yo tengo por aquí, ¿está abierto MATLAB? Sí, que incluso está aquí abierto el examen. Bien, entonces voy a poner aquí, como veis, esto yo lo que sí suelo hacer habitualmente, ponerlo todo en la misma, así es menos legible, ¿no? Pero cargarlo directamente en la misma línea. Y así normalmente lo que pasa es que no tiene matrices AB, pero sí puede a través del objeto de control acceder a ellas, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos pues, el apartado 1 y tenemos nuestras matrices de representación del modelo del espacio de estado, ¿no? Y ahora en el apartado 2 nos pregunta que, asumiendo que el vector de estado está disponible, a partir de las medidas realizadas sobre el sistema, se desea que presente un error nulo en estado estacionario ante una referencia constante, ¿no? O sea, perdón, me lo he saltado. Un control por ubicación de polos de bucle cerrado que cumplan omega n 4 radianes por segundo y z, el coeficiente de amortiguamiento, 0,65. Y además presente un error nulo en estado estacionario ante referencia constante, ¿no? Bien. Bueno, el control que nos piden ahí es un control servo, ¿no? Ya que nos dice que es de referencia constante, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, lo que nos iríamos a comprobar, lo primero, ¿no? Si es controlable, ¿no? Se llama así, si satélite, ¿no? Vale. Que sería esa matriz, el rango de MC nos sale completo y lo de observación. Pero el rango es diferente de la matriz A, ¿no? Sí, porque es de la matriz de observabilidad y de controlabilidad. Ay, perdón, he puesto el mismo aquí dentro también. Tenía que haber puesto. Y entonces el rango también nos sale completo, ¿no? Es decir, sería observable y controlable las dos cosas. ¿De acuerdo? Donde tú dices que el rango no es completo, En la matriz A. es la matriz A, claro. Porque el rango de A... no, es que no está. Claro, normalmente está. No, tengo que poner el objeto de control.
Ahora, es 1. ¿Qué nos indicaría eso? Pues eso, cuestión que no sé si lo he comentado cuando estábamos durante bueno, sería la lección 7 o la 8, que el rango de la matriz A lo que nos indican son las variables de estado que son linealmente independientes. Si os acordáis de los sistemas de ecuaciones lineales. Que quiere decir que habría algunas de las variables de estado que serían dependientes que se podrían eliminar o simplemente tener que esa variable de estado sería redundante. ¿Vale? ¿Y cuál sería la redundante? En este caso, pues en este caso sería la segunda. Que es la que tiene la línea, porque no están sí. Pero a ver, en este caso es que es diferente, porque más bien es por matriz singular, ¿vale? Porque tiene 0, 0. Eso del rango deficiente, sobre todo, se da por regla general y en general, ¿no? Sería cuando de lo que hemos hablado antes, de sistemas de ecuaciones lineales, cuando resulta que son las ecuaciones linealmente dependientes, quiere decir que una ecuación se puede obtener como combinación lineal de las anteriores, ¿no? Entonces sería una matriz que está completa, que no tiene ningunos valores singulares, como tanto 0 como en este caso, y ahí sí que se vería claro lo de la dependencia lineal, que creo que algún problema de examen había alguno que sí que era así, que tenía la matriz completa, pero resulta, ¿no?, de relaciones entre las variables de estado, pero resulta que en una de ellas era linealmente independiente de otra. Bueno, tú puedes seguir utilizando la misma representación. No hay ningún problema. Lo único que sabes es que esa variable de estado podías incluso pues omitirla, ¿no? y tenerla menos en el sistema. En este caso no, porque está claro que la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿vale? Y en la matriz pues te sale rango deficiente, pero no es precisamente porque sea linealmente, no sea porque haya alguna que no sea linealmente independiente, sino porque esa fila es 0, es nula, ¿vale? Es diferente. Pero cuando te sale cuando tiene una representación del espacio de estado en el que una o más variables de estado se puede obtener como combinación lineal de otras, es porque sobra. Y entonces podrías reducir la representación del espacio de estado a menos variables de estado. Eso sería lo que ocurriría siempre que cojas más variables de estado de las que se necesitan. Pero claro, como siempre cogemos el número de variables de estado exactamente que son necesarias, es decir, en función del orden del sistema, pues por eso habitualmente no lo vemos. ¿De acuerdo? Perdona, Ricardo. Sí. Entonces, ¿has dicho que el rango de A nos indica las variables de estado independientes o linealmente dependientes? Linealmente independientes. Vale, vale. Bueno, en este caso no es así. En este caso es singular la matriz A en cuanto a dimensión, porque la matriz pues tiene muchos ceros, ¿no? En el caso de la segunda línea son todos ceros. Vale, pero viendo la ecuación diferencial, sí que es una ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto se necesitan dos variables de estado. Entonces, no entiendo. O sea, si sí, me indica... es decir, a ver, es que el rango nos puede decir que tiene rango 1, pero si tú miras la matriz, tú no estás viendo que la segunda sea una combinación lineal de las anteriores, porque es todo cero, ¿vale? Eso ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una matriz en la que una línea de la matriz es una combinación de otras variables de estado que se podrían, y que tanto no es linealmente independiente, y que se podría obtener como combinación de las otras variables de estado, ¿vale? Hay un ejemplo, yo no sé decir, pero eso se lo puedo localizar, de un examen en el que pasaba eso, había una variable de estado que era redundante. ¿Vale? Que no recuerdo, creo, no sé si era es que no me acuerdo de qué año era, pero había uno que era de un control de un brazo flexible, que tenía como un eslabón, vamos, el eslabón de un motor, o sea, tenía un motor y una sola articulación, y era como de un robot flexible que podía, que el eslabón, lo que es la unión mecánica entre eje y eje, ¿no?, de grado de libertad, pues resulta que era flexible. Entonces tenía, pues, digamos, una
una dimensión más, no solo el movimiento de la propia articulación por el motor, sino también la deformación. Y creo que era esa, pero no os estoy diciendo de memoria, ¿vale? Y eso, vamos, lo único que indicaría sería que cuando nosotros tenemos la matriz completa, y no es porque tengamos alguna fila nula, ¿vale? Sino porque está completa de valores y alguna de ellas es combinación lineal de las anteriores, y por eso no sale el rango deficiente, sabemos que esa variable estado sobraría y sería redundante. Pero como nosotros siempre nos fijamos en el orden del sistema y elegimos el número de variables de estado exactas, pues no es habitual que lo veamos. Vale. Es que a mí lo que me pasó es que cuando vi eso dije, ¿esto qué es? Y ya te extraño y ya no seguiste con el problema. Bueno, pues como veis es controlable y observable perfectamente, ¿vale? Porque no solo interviene a la hora de estudiar la controlabilidad y observabilidad en la matriz A, sino también la matrices B y C. ¿De acuerdo? Por eso salen que no son de rango deficiente. Bien, entonces el control que necesitamos, ¿cuál sería? Si queremos... Sí, porque tendríamos que ver, queremos RON nulo en régimen, en estado estacionario, ¿no? En régimen permanente. Pues habría que ver los polos, ¿no? Y os podéis imaginar que... Uy, que otra vez con la que no está. Ahí tiene. ¿Es lógico? Pues sí, porque si sacáramos la función de transferencia también lo hubiéramos visto. Es decir, tendríamos un doble integrador. Los dos polos están en cero. Claro, sería 1 partido de ese cuadrado, ¿no? Exactamente, esa sería la función de transferencia, si lo hubiéramos tenido. 1 partido de ese cuadrado. Fue aquí donde ya dije... Sí, donde extraño más todavía. Bueno, es una situación un poco singular por el hecho de esa matriz, ¿no?, que está ahí, y porque la ecuación es tan simple que los polos que tendría serían los dos polos en el origen. Por lo tanto, es de tipo 2, así que está claro que va a tener error nulo, no solo por una entrada escalón, sino incluso por una rampa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que usar? ¿El control tipo...? Tipo 1. Sí. Que no necesita integrador. Ese. Vale, sí. El que no necesita integrador. Porque de hecho no necesitamos integrador ni si quisiéramos error nulo para una siguiente rampa. ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces, ese no tenemos que aumentar el vector de estado porque no hace falta incluir una nueva variable de integración. La salida coincide con una de las variables de estado. ¿Cuál de ellas? La primera. Aquí lo tenemos, ¿no? La primera, por lo tanto, también podemos implementarlo, así que ningún problema, ¿no? Bien, entonces, simplemente tendríamos que establecer dónde están los polos, ¿no? Y los polos nos dice que están omega n 4 radianes por segundo y cociente de multiplicamiento 0,65. Vale, entonces, ponemos 0,65 y omega n igual a 4, ¿no? O sea, en esta situación no nos dan los tiempos ni las oscilaciones, sino nada directamente los parámetros de los polos, ¿no? Y los polos, como ya sabemos, pues tendríamos sigma, sería z por omega n, y la parte imaginaria sería omega d, ¿no? Que es omega n por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Sería eso, ¿vale? Entonces nuestros polos de bucle cerrado dominantes, ¿dónde deberían estar? Deben estar en menos sigma. Por ejemplo, este sería positivo, más omega d por 1i menos sigma. Estos son los dominantes, ¿no? Omega d, 1i. Vale. ¿No hacen falta más polos? No, puede ser de orden 2. Por lo tanto, son 2 polos. Así que esta vez no tenemos que meter ni los polos adicionales. Entonces tendríamos esos polos. Y nuestra ganancia, pues sería, con la fórmula de Ackermann, pues directamente con... Y esta vez que me acuerde de que no tenemos las matrices ahí. Y la matriz B. Y los polos. ¿Vale? Y esta sería la ganancia. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más nos piden ahí? En ese apartado. Perdona, Ricardo. Pues ¿Por qué? Eso. ¿Sí? ¿Por qué
¿Por qué no hace falta añadir más polos? Como hemos sabido que no hacía falta. Se lo Porque, puede ¿no? repetir. Porque el orden del sistema es 2. Entonces solo necesita 2 polos en bucle cerrado. ¿Vale? Vale, sí. Ok. Es decir, si queréis lo veis más claro como función de transferencia, un sistema de orden 2, ¿vale? Tiene 2 polos y en bucle cerrado pues tendrá 2 polos en el espacio estado, ¿no? En control PID le pondríamos delante un controlador con polo y cero y evidentemente aumentaría el orden del sistema. Que eso es otra ventaja del control en espacio estado, no estamos añadiendo más polos. A no ser que tengamos que meter la variable integración, claro. Bien. No estamos aumentando la complejidad, por tanto. Muy bien, bueno, pues entonces ya está entonces todo. Y luego en el tercer apartado nos preguntaba que representemos gráficamente la evolución temporal del ángulo del satélite y su velocidad angular para una referencia de pi sexto radian, indicando cuál es el mayor error de posición alcanzado. Bueno, aquí esto es una cosa que también es verdad que últimamente no lo hemos usado mucho, de que en MATLAB tengáis que poner una referencia, porque precisamente es algo que no es una referencia de entrada, ¿vale? Porque normalmente el step es para escalón unitario, ¿vale? Y ahí hemos puesto una referencia y eso lo hemos dejado, en los últimos exámenes lo hemos dejado para que lo pongáis en Simulink. Y la razón está en porque si hacemos un help del step, ¿no? Y vemos la documentación, pues para poner una referencia que en algunos sitios podéis haber visto simplemente el step y multiplicar las referencias por el sistema dentro de la llamada para que nos dé la salida respecto a esa referencia, pero si luego miráis la variable de estado, se quedan igual que si fuera una entrada de unidad, ¿vale? Porque para que simule bien una referencia, habría que poner... No me está buscando, ¿no? ¿Me ha encontrado algo? No. Aquí, amplitud, aquí está. ¿Veis? Para eso hace falta ponerle opciones, ¿vale? O sea, son opciones adicionales, ¿no? Entonces, normalmente no lo ponemos, pero bueno, también lo tenéis por ahí resuelto en algún examen y podéis ver cómo se pone entonces, para esto, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice funciones adicionales como ellos, la amplitud del escalón, ¿vale? Y alguna más. Y para eso se utiliza este Step Data Options y se crean las opciones, ¿vale? Creo que aquí pone un ejemplo y precisamente fijaros en el espacio de estado, ¿o no? No, aquí no pone un ejemplo. Bueno, pero lo tenía en un examen resuelto y en este caso también sería de esa forma. Es decir, aquí, pues, si tú pones establece una referencia, OPT lo iguala a Step Data Options y luego el campo Step Amplitude lo iguala a esa referencia, ¿vale? Y así ya tendríamos una referencia establecida para el step. Y ese objeto OPT de opciones se lo pondríamos al step, ¿vale? Como estáis viendo ahí más abajo. Es decir, perdón. ¿No se podría hacer el espacio de estado por pi partido 6? Por pi partido 6, pero es que, como he dicho antes, solo veríais la salida, pero los vectores de estado se quedaría como con la entrada de escalón solo. Entonces, es mejor, lo suyo es establecer la opción de referencia para que toda la evolución, tanto de la salida como de toda la variable de estado, siguiera con esa referencia de pi sexto, ¿vale? Y aunque se pusiese y como X el sistema de espacio de estado por... Sí. Solo sí. la salida se... Sí, yo me llevé la sorpresa al principio, yo no lo sabía y cuando lo vi la primera vez me llamó mucho la atención y luego comparando con el step, con entrada de escalón, pues vi que las variables de estado eran iguales. Porque tú ahí al multiplicarlo por la referencia lo único que está haciendo es que la salida la multiplique por la referencia para que tenga
para que tenga el valor de la referencia, la salida. Pero las variables de estado se quedan igual. Vamos, lo podéis comprobar. A no ser que haya cambiado con las últimas versiones, que como MATLAB cambia cada año de versión, pues ya no os digo, pero yo eso lo vi hace varios años, ¿no? Bien, sería de esta forma. Y entonces, el satélite en bucle cerrado, ¿cómo se cierra el bucle de control? Pues si estamos en control servo tipo 1, tipo 1, perdón, sí, es verdad. Tipo 1, pues sería como siempre, A menos B por K, ¿verdad? Ahí, se me ha olvidado esto. Por K, que sí que esta se llama K, ¿vale? La matriz B. De 0. No, perdón. Era B por K. Sí, es 1 la entrada, perdón, la salida es la primera variable de estado, ¿no? Habíamos dicho. Sí, le cago. Esta, ¿no? C, pues sería B por K1, ¿vale? B, bueno, perdón, que otra vez voy a tener error este. B por K de la primera variable de estado, ¿vale? 0. Esto, columna. ¿Y qué queda? C, ¿no? Que la habíamos puesto aquí, ¿no? Y 0, que es la D, ¿no? ¿Vale? ¿No está bien? Puede que sea lo de A menos B por K, ¿no? pero voy a poner a quitar la columna de respuesta y poner un pico más de las dos. Sí. Sí, a lo mejor no se la ha tomado bien por ponerle... Es que a lo mejor cuando es numérico... Ah, que la C no la reconoce. ¿No la llega a meter? Porque es sys.sat. Ah, verdad, sí, tiene razón. Entonces... No, pero el problema de antes sigue siendo lo mismo. A ver ahora. ¿No son el mismo valor? Sale 3. ¿Por qué? Porque Punto B por K1. Es que el 0S no hace falta, ¿no? Ah, es verdad. Sí, porque claro, por eso le metí un 0 más. B por K1. Sí, es verdad. Es B por K1 directamente. Sí, eso es. Esta es, ¿no? Ahí está. El corchete que se me ha pasado, ¿no? Ahora, ahí está. ¿Vale? Muy bien, gracias. Está ahí empeñado en poner los corchetes, pero es verdad que en este caso es B por K1 y entonces B, la matriz B completa por un valor escalar y queda siendo una matriz B de la misma dimensión. Muy bien, bueno, pues entonces ahí tenemos un bucle cerrado y si hacemos el step, ¿vale? Y ponemos I, T, X, ¿no? Es ese orden, si no recuerdo mal. Tendríamos que poner el satélite en bucle cerrado y tendríamos que poner las opciones, ¿vale? Que creo que se habían llamado OPT, ¿no? Que estaba más arriba todavía. Sí, está debajo del help. Ah, sí, lo puse después del help, ¿no? OPT, ¿vale? No le he puesto punto y coma, por lo tanto me han salido todos los números. Y si hacemos un plot, por ejemplo, de TX directamente, por ver las dos variables de estado, ¿vale? Como veis, pues tendríamos, esta sería la segunda, ¿no? Seguramente. Y la otra será la primera que se estabiliza, ¿vale? Con la referencia de pi sexto. Veis que acaba en 0,6, 0,50 y algo, ¿no? Pero no tiene sentido 0,50. eso, ¿no? ¿Cómo? Eso no tiene sentido físico. ¿El qué? Que se estabilice. La primera variable de estado es el ángulo. Pues se estabiliza según la referencia. Te lo pone una referencia de pi sexto y se estabiliza a pi sexto.
¿vale? Porque está controlándose ya la salida del ángulo, ¿vale? Y bueno, también podemos comprobar la sobreoscilación 0,65, ¿no? Pues también se puede comprobar con la sobreoscilación, incluso y el tiempo de establecimiento, ¿no? Lo que pasa es que como no nos hemos puesto con el step directamente, no lo vemos aquí. Y aquí la segunda variable de estado, que es la velocidad angular, pues tiene un pico que llega casi hasta 1, ¿vale? Y luego se estabiliza a 0. ¿De acuerdo? Por aquí todavía tiene algún valor negativo, pero ya casi 0. Bien, ¿qué es lo que se preguntaba en ese apartado? De posición. El mayor error de posición. Pues el mayor error de posición, claro, pues sería, si tenemos un pico, ¿no? Una sobreoscilación, pues sería el máximo de esta curva, ¿no? Y tendríamos, pues por lo tanto, sería si tenemos la referencia, le restamos el máximo de la primera variable de estado, ¿no? ¿O he puesto al revés los índices o no? A ver, que eso nunca estoy seguro. No, lo he puesto más, sí, es al revés. Eso sí, me sale menos 0,0356. Sí, el valor absoluto pues sería ese el error, ¿no? ¿Vale? Pues sale negativo porque es más grande el máximo. Sería al revés. Eso menos la referencia nos saldría el pico, ¿vale? Y el error es de 0,0356 radial, ¿vale? El ángulo de error. Perdona, que yo no entendí bien esta parte. O sea, y gráficamente Sí, sería lo mismo que la referencia menos cuando empieza, ¿no? Que es donde se va a dar más diferencia. para que se haga positivo sería el máximo que tenemos en la curva de respuesta menos la referencia y se pasa en 0,0356 radianes. Es decir, si nos vamos a la gráfica, será este pico, el pico máximo que tendríamos. Aquí, por ejemplo, 0,55 y la referencia que es pi sexto es 0,52, ¿vale? Es decir, se pasa 0,5236 la referencia y el máximo, bueno, es que no lo he puesto solo, el máximo de esa curva es 0,5592, ¿vale? Es decir, la curva de respuesta, esta de aquí, puede llegar a 0,5532, ¿no? Un momento. 0,5592 es el valor máximo y se pasa de la referencia, pues, que es 0,5236. ¿Vale? Esta curva. Si queréis, podemos verlo mejor si hacemos un step y solo vemos la salida. Aquí lo tenemos, solo la salida, y aquí sí que podríamos poner el pico. ¿Lo veis? Se pasa en un 0,6,81%, que seguramente sea ese error de 0,0356, o no me acuerdo ya, el último decimal. ¿De acuerdo? ¿Lo ves más claro ahora? Vale, ya sí. Es que la referencia está aquí abajo y se ha pasado un poquito. Ya que estamos en esta, podríamos comprobar, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes. Imaginaros que nosotros no tenemos las opciones y hacemos un bucle cerrado simplemente. Esto para un escalón. ¿Vale? Pero escalón unitario. ¿Vale? Si lo multiplicamos por la referencia, que es lo que decía vuestro compañero, pues decir, pues mira, sí, hace lo que yo quiero, ¿vale? Está aquí el pico y aquí está la referencia 0,55, ¿no? Si no me equivoco, 0,53, perdón. Y si es lo que yo quiero, pero claro, cuando vaya a ver la variable de estado, y espero que no me deje por mentiroso, ¿no? Porque yo es que lo vi y hace unas cuantas versiones.
pero el multiplicarlo por la referencia hace que la salida sí fuera la que... La salida la multiplicas y te sale exactamente eso que hemos visto antes. Es decir, el escalón exactamente de la dimensión que nosotros queremos. Pero cuando vemos todas las variables de estados, perdón, tenemos que dibujarlas, fijaros en que aquí el escalón unitario, lo estáis viendo, ¿no? En la primera variable de estado, ¿veis cómo sigue el 1? La segunda queda en 1, como el escalón es unitario, el otro era 0,53, pues el pico es más alto, porque la entrada es 1 y antes era 0,53 de bisecto, ¿vale? Era menor que 1. ¿De acuerdo? Pues aquí veis, pues claramente que eso, que si lo hacéis multiplicando aquí por la referencia, pues os puede ser útil para la salida, pero no para la variable de estado. Pero realmente estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque ahí no sale, no se estabiliza en la referencia y en el step normal, sí. Si se estabiliza en una referencia, aquí lo está viendo y aquí está el valor 1, ¿vale? Pero lo hemos multiplicado por la referencia. Ya, pero sin embargo, estáis viendo que las variables de estado, cuando yo represento las variables de estado, no son lo que esperamos. Es decir, por resumir, esto no funciona si simplemente vemos directamente solo la salida, porque multiplica la simulación por red y nos sirve para la salida. Entiendo yo que hace internamente eso MATLAB así. Es decir, hace una simulación y luego la salida la multiplica por la referencia. Y entonces nos queda la salida exactamente como queremos. Pero si nosotros vemos las variables de estado, las variables de estado no. Las variables de estado están respondiendo a una entrada escalón. Si dibujamos la salida y pero una cosa, la referencia que nosotros queremos, que es la de 0,53. O sea, lo que obtienes es el vector de salida si te lo multiplica por la referencia y entonces te vale el escalón de la referencia que tú quieres. Pero para la variable de estado no, porque da la simulación solo para un escalón unitario. pero en lo de no poníamos coma o pt y ahí sí que sale estabilizándose en 0,500 y pico. ¿Haciendo cómo? ¿Haciéndolo cómo? Poniendo step, luego saturación, perdón, sat de bucle cerrado y luego coma o pt. Ah, con OPT sí, claro, por eso digo que aquí hay que poner las opciones, si no, no funciona. Ah, vale. Y la referencia fuera, se pone aquí en las opciones. Solo que lo he hecho de esta forma, porque vuestro compañero aquí, a lo mejor es que yo no lo comentaba antes cuando he hecho la pregunta y no lo había escuchado bien. Él preguntaba que si se podía hacer la simulación del escalón con el objeto de control, ¿no? En bucle cerrado, multiplicado por la referencia. ¿Vale? Esto de aquí. Y yo le dije antes que eso solo servía para la salida, que es lo que está mostrado ahora mismo, que sigue siendo así. ¿Vale? 3 o 4 versiones después de MATLAB, de cuando lo vi, ¿no? O sea que sigue siendo lo mismo. Es decir, cuando queramos poner una amplitud a un escalón, y bueno, con la rampa ya es diferente, ¿no? Porque hay que hacer un LSIM. Pero hay que utilizar LSIM. Pues hay que poner las opciones, ¿vale? Porque para las variables de estado no nos serviría la simulación. Muy bien, bueno, pues entonces, seguimos adelante entonces. ¿Cuál es el error máximo? Eso ya lo acabamos de ver. Y ahora el apartado 4 nos dice que si no es posible obtener vector de estado a partir del sistema de las medidas del satélite, que obtengamos un observador de orden completo. Bueno, eso es sencillo, ¿no? El observador de orden completo, pues tendríamos para empezar que definir los polos del observador, ¿de acuerdo? Que serían, pues, bueno, para hacerlo consistente con lo que hemos hecho antes, cogemos sigma y lo multiplicamos por 5. ¿De acuerdo? Esto. Y ahora, pues, KE, que sería el observador, usamos la fórmula de Ackermann y tenemos la matriz A, perdón, siempre se me olvida que no están metidos como matriz A traspuesta, cis, satélite. Una pregunta, ¿no era por 4 o eso da igual? Ah, bueno, sí, es verdad, lo he puesto por 3, por 5. Bueno, 4 o 5.
No pasa nada. ¿Eh? Da lo mismo. Sí, si lo pones por 5, por 5. Como mínimo 4, ¿no? Pues lo he puesto 4 o 5, se suele poner, incluso lo tenemos en la diapositiva como 4 o 5. ¿Vale? Lo que pasa es que en alguna vez he puesto dicho 4 por ponerlo en el mínimo. Bueno, pues aquí tenemos, perdón, ¿qué falta? Que la coma. Coma y los polos. Los polos del observador. Y esto traspuesto también. Y ahí tendríamos el observador. ¿Vale? Que lo ponemos por 4. Bueno, pues podemos poner por 4. Puesto por 5 por inercia, ¿no? Porque no lo he pensado y he puesto por 5, que es lo que se suele poner, por ejemplo, para los polos cuando lo ponemos el resto de polos más lejanos, ¿no? Si lo ponéis por 5 no hay ningún problema. Entonces así, este sería el observador, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces ya está hecho este apartado. ¿Y qué más nos queda? Un modelo en Simulink del control como el observador del apartado anterior, considerando un esquema de control con entrada nula. Aquí nos dice sin referencia externa, ¿vale? Por lo tanto, el esquema de control es más sencillo todavía. Pero le quitamos la parte de referencia externa porque nos pregunta, que por eso mismo lo pone como entrada nula, para que lo pongamos con condiciones iniciales distintas de cero. Es decir, con la posición angular en pi tercios radianes y la angular nula, ¿vale? Bueno, vamos directamente, como ya en Simulink ya lo hemos hecho varias veces, incluso partiendo de cero, pues yo voy a abrir uno que tenía por aquí, y si tenéis alguna duda podemos hablar sobre él. Vamos a ver. Habíamos dicho, a ver, sí, Simulink, a ver si lo abre rápido, como lo he abierto antes de venir también. Ahí está, ¿vale? Como veis, está el espacio de estado hecho con todos los bloques por separado, o sea, bloque a bloque, ¿no? Con las ganancias, ¿vale? No con el bloque de espacio de estado. Pero bueno, como ya sabéis, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pues se podría haber puesto todo esto como un bloque, esto de aquí arriba, o incluso dejando C fuera si queremos ver la variable de estados reales, ¿no? Y aquí estaría la ganancia del observador, ¿vale? Perdón, la ganancia del control, menos K por U, con entrada nula, usando ese mismo vector de ubicación de polos en el mismo sitio, porque no indica que se haga de nuevo de otra forma, sino simplemente con entrada nula, pues bueno, se quita toda la que sería la entrada externa del control servo, ¿no? Si lo hiciéramos con el control servo, ¿qué diferencia habría? Bueno, pues por ejemplo que aquí, aparte de que la K fuera positiva, porque luego lo mandamos un sumador, ¿no? Pondríamos solo K2. Y K1 la pondríamos en el lazo este hacia adelante, ¿vale? Y con la entrada externa del escalón, ¿vale? Pero bueno, eso es como los diagramas de control servo de tipo 1 que ya hemos hecho en otro ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí la parte del observador, que es exactamente igual que la que hemos visto en situaciones anteriores, ¿no? En que siempre, pues, haciéndolo bloque a bloque, porque el bloque de espacio de estado pues no nos sirve para representar esta ecuación del observador en la que podemos multiplicar K sub E, perdón, pues si hacemos el bloque del observador igual, no podríamos hacer esta suma aquí con B como entrada, ¿vale? Es lo principal. Por eso, de principio, siempre os decía que, bueno, como la ecuación es diferente, pues esto no lo representa el espacio de estado, el bloque de espacio de estado. No podemos modificarlo para hacerlo así, ¿vale? Habría que hacer un bucle cerrado con el observador. Y eso, como no hemos parado a verlo en la asignatura, pues lo mejor es hacerlo así, ¿de acuerdo? Y esto simplemente sigue la ecuación del observador, que es siempre la misma, en la que ponemos la misma dinámica de nuestra planta, salvo con esta corrección del observador que se hace aquí a la entrada de B por U, ¿de acuerdo? En el que se hace una corrección sobre el error de estimación de la salida, ¿no? ¿Pero el observador va a ser igual siempre o depende de que sea tipo 1 o tipo 0? No, el observador es igual. Es lo que hemos visto y en los ejercicios siempre son iguales, hemos usado el mismo tipo de observador, exactamente igual, observador de orden completo, ¿vale? Bien, cuestión aquí,
hemos puesto condiciones iniciales. Es decir, pi medios. Sí, venía pi medio en el... Creí que era otro, ¿no? ¿No era pi tercio? Era pi tercio, ¿verdad? Que me ha llamado la atención al ver ahí pi medios. Sí, pi tercios radianes de la posición angular. Bueno, pues entonces aquí sería pi tercio. No sé por qué lo dejé en pi medio en su momento, pero bueno. Y la otra variable de estado, 0. ¿Vale? Bien, aquí en el sistema se ponen esas condiciones iniciales. Si hubiéramos usado el bloque del espacio-estado, pues ahí se pondrían las condiciones iniciales también, ¿no? Se ponen en el integrador o bien dentro del bloque espacio-estado, porque ya no está representando todo el estado, ¿no? Todas las ecuaciones de estado, tanto la de transición de estado como la de salida, que como sabéis siempre, al final, si preferimos tener la variable de estado fuera del bloque de espacio-estado, tenemos que hacer ese cambio en el que la matriz, en lugar de poner la matriz real, le ponemos una identidad para que tengamos la variable de estado como salida, ¿no?, del bloque. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Bien, bueno, pues entonces aquí lo tenemos todo. Evidentemente en este le ponemos... pues sería que estaría yo tratando de comprobar otras cosas, ¿no? Sería nulo, ¿vale? Es decir, el estado inicial, pues un observador, pues claro, nosotros pues partimos de que no sabemos nada. Entonces, pues lo ponemos partiendo de 0, ¿vale? Y la simulación... Aquí está, los de errores, ¿por qué? Porque a lo mejor no hay algún desajuste en cómo le llamo yo a las variables, ¿o qué? 1 por 2. 1 por qué. Dice que caso E tiene dimensión 1. Aquí. Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque caso E... Esa es la del observador. Porque la he puesto aquí. Claro. Está aquí traspuesta, es verdad. Y yo la había puesto traspuesta en el otro lado, ¿vale? Es decir, si no lo ponéis traspuesta en la de MATLAB, pues lo ponéis aquí. Por eso estaba puesto así. Ahora. Pues cierto, eso era. Gracias. Entonces, ahora sí ha terminado la salida. Aquí con entrada nula. Claro, es diferente a la que hemos simulado antes, ¿vale? Porque ahora con entrada nula. Entonces, tiene una condición inicial de pi tercio, era, ¿no? Y entonces, pues luego tiende a 0, ¿no? La variable de estado tiene una evolución también diferente. Y esto es lo que también vimos cuando estuvimos viendo el observador, que el error de observación, pues, por el hecho de poner los polos más lejanos que el original en cuanto al problema de control, pues tienden a 0 de forma más rápida que se estabiliza el propio sistema. ¿De acuerdo? Controlado. Bien. Esto, por ejemplo, también lo podríamos haber hecho en MATLAB con el comando initial, que hace una simulación con condiciones iniciales nulas, ¿vale? Es decir, si ponemos es que no sé si este era al revés, por eso yo siempre me lío mucho. ITX también, vale. Pues entonces es que ha cambiado de una versión a otra en algún momento y yo ya me he quedado con ese lío en la cabeza de que no sabía muy bien el orden de la variable. Initial, y ahora aquí le ponemos nuestro sistema. No, este se llamaba SAT-BC. Y aquí le ponemos nuestra variable de estado, que sería pi tercios, ¿no? 0, ¿no? Son dos variables de estado. Y entonces si ahora hacemos un plot de tx, pues ya veríamos lo que ocurre con en esas condiciones, ¿vale? Eso es lo mismo que estamos viendo en Simulink, ¿vale? También podríamos utilizar esto para comprobar que en Simulink pues va todo correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues este problema estaría completo. ¿Queréis que hagamos alguno más? Este es muy corto. Solo habría que igualar las fuerzas centrípetas a la componente del peso. Y ya está. Es decir, la fuerza centrípeta
está en esa dirección, pues habría que ponerlo también en las direcciones del eje. O sea, es decir, si ponemos... ¿Lo podemos hacer si es rapidito? Vale, sí. Sí. Vale, gracias. Un truco, Ricardo, para hacer captura de pantalla más rápido, Sí. le da a Windows, Shift y eso, le copia directamente al portafolio lo que selecciona. Te sale como un cuadradito. Sí, es que yo antes tenía otro entorno gráfico KDE en Linux, porque yo llevo en Linux muchos años, y tenía otra aplicación que era mucho mejor, porque le da aquí a imprimir pantalla y aquí me hace una captura de toda la pantalla, siempre. Pero en el otro me daba opciones directamente. Entonces, ¿tú cuál dices? ¿Control? No, es Windows, Shift y eso. ¿Pero eso es Windows? No. Ah, entonces Yo es que no uso Windows desde el 2000, por ahí. Yo era estudiante todavía, pero yo ya trabajo con Linux de varios años antes. No, aquí no. Aquí la tecla de Windows, yo lo único que sé es que se usa para poder dividir la pantalla en varias partes, que cuando tiene una pantalla grande está muy bien. Hacerlo así tan sencillo. Bueno, pues claro, es que esta es la primera vez cuando instalé esta versión que le puse Genome. Entonces, claro, yo esto dije, bueno, voy a poner la aplicación de KDE de la otra captura que verá mucho mejor. Porque te salía directamente y dice, ¿qué quieres capturar? Le das a primera pantalla, ¿qué quieres capturar? Y entonces... era mucho más rápido. Bueno, a ver, ¿dónde teníamos la pizarra? Por aquí. No sé, ya me estoy quedando sin espacio. Es algo que no tenga mucho... No sé, la misma da. Ya da igual. De todas formas, me estoy borrando. Bueno, esta misma. Y además, como es muy corto, pues además podemos poner la imagen y hacerla muy grande, para que se vea mejor. Bueno, entonces, tendríamos está en rojo, ¿no? Vale, pues sí mismo. Tendríamos la fuerza centrífuga, ¿vale? Que la fuerza centrífuga es velocidad al cuadrado partido R, ¿vale? Perdón, no la fuerza, la aceleración, porque la fuerza sería multiplicada por m. Pero va para afuera. ¿Eh? Centrípeta, perdón. Pero va para adentro y para afuera. La centrípeta para adentro. ¿Vale? Y ahora el peso, que va en esta dirección, evidentemente, se me está desviando. El peso que iría aquí en vertical, que sería mg, ¿vale? Bien, entonces, tenemos este ángulo de inclinación, por lo tanto, tendríamos la componente en esta dirección del peso y también la que tendríamos en esta dirección, ¿vale? Que esta de aquí sería mg seno del ángulo, ¿vale? Y, bueno, eso, si la pondríamos aplicada aquí, ¿vale? Sería la del peso. Y la tendríamos que, perdón, sí, es verdad, por lo que tú decías, la fuerza centrífuga, ¿no? La del peso nos está llevando hacia adentro y la centrífuga nos estaría llevando hacia afuera, ¿vale? Nos estaría equilibrando, ¿vale? Pero, sin embargo, lo que sería esta fuerza, como es aquí en horizontal, ¿vale? Está aquí horizontal, ¿vale? Tendríamos que descomponerla en esta dirección también, ¿vale? Esta transversal que tendríamos aquí. Y tendríamos este ángulo, ¿vale? También. A ver, es que he puesto esto y no se ve muy bien. Y con el dibujo, ¿no? Tendría esta dirección. Pero, ¿cuáles son nuestros ejes? Este sería el ángulo, ¿vale? Nuestros ejes,
Bueno, serían el vertical, según la dirección de la bicicleta, ¿vale? Espérate, le voy a tratar de dibujar otro y mejor. Es que no sé por qué hoy me ha cogido muy poca resolución de la tableta. Estoy aquí y al principio no encontraba el ratón, es que lo tengo menos de la mitad. Y no sé, me cuesta más trabajo, no sé si volver a encenderlo, que siempre eso puede ayudar. Un momento. Es que como se me ha encendido para conectarse por Bluetooth, y yo lo iba a conectar por cable, pues no sé por qué me ha cogido eso. Bueno, los ejes, lo que lo estamos descomponiendo, ahora se me acaba de ir otra vez. No sé, un momento. Voy a conectar por Bluetooth, a ver si es que no está aquí con las configuraciones. Ahora sí que tengo resolución, hasta el final. Vale. Bueno, pues nuestro eje es este que tenemos aquí. Ahora va mucho mejor esto. Este eje y este eje horizontal, ¿vale? ¿Y por qué eso y no el X y el Y normal? En plan, ¿Cuál? vertical y horizontal normal. O sea, que no sé cómo. Sí, es que claro, entonces, ¿cómo descomponemos el peso? El peso en la dirección horizontal, esta que tú dices, no tiene componentes. Entonces, ¿cómo se equilibra esa fuerza? El equilibrio se está produciendo en el eje que es perpendicular al eje vertical de la inclinación de la bicicleta. Bueno, se suma en el momento tomando de referencia el punto que me parece que es. Sí, el centro de gravedad. ¿Pero de gravedad o de la rueda? Bueno, si es el centro de gravedad, lo que estamos equilibrando son fuerzas, no son pares. Vale, sí, claro. Es decir, por eso, si lo ponemos en el suelo, pues ya sí podríamos tener pares, ¿vale? Sí, Para en cuanto a la inclinación, los dos formarían un par, tanto la fuerza centrífuga como el peso. Pero como la distancia es la misma, porque ambos están, o sea, ambos están aplicados en el centro de gravedad. Sí, pues entonces al final es lo mismo. Sí, el radio de giro, que es lo que te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mismo. Sí, entonces es igual que equilibrar las fuerzas directamente, ¿vale? Podéis hacer el equilibrio, como dice vuestro compañero, por pares. Si toma un punto de referencia que no sea el centro de gravedad, ¿vale? Aquí el centro de gravedad lo hemos supuesto aquí, pero en realidad estaría más abajo, ¿no? Y que bueno, pero eso da igual. Y si lo hiciéramos sobre el centro de gravedad, donde se aplica el peso, ¿vale? Si lo ponemos respecto al suelo, el contacto de la rueda con el suelo, pues serían pares que tendrían un radio de giro que las dos fuerzas estarían aplicadas en el centro de gravedad y por lo tanto el radio de giro sería el mismo y por lo tanto es lo mismo equilibrar las fuerzas que los pares, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos por un lado el peso y por otro la fuerza centrífuga. Que, a ver, como hemos puesto antes, esa aceleración, pues la fuerza sería masa por velocidad al cuadrado partido R, ¿no? Lo que tendremos que equilibrar pues son esas componentes que están en la dirección transversal al eje longitudinal de la bicicleta, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que igualar esas direcciones y tendríamos m por v al cuadrado partido r. Bueno, ahora sí que se escribe esto fenomenal, vaya. Por el coseno del ángulo, ¿vale? Igual a mg por el seno del ángulo, ¿vale? Bien, pues entonces, claro, evidentemente aquí tenemos una ecuación no lineal y podríamos linealizar, ¿no? Que si linealizamos, por ejemplo, en torno a que el ángulo es cerca del cero, por ejemplo, pero también podemos linealizar para otros si tenemos una inclinación muy elevada y va a haber mucha diferencia, ¿no? Y entonces sí que podríamos tener, bueno, para empezar, ¿no? Linealizar, bueno, tampoco tenemos por qué hacerlo, ¿no? No, en este problema no, porque no vamos a tener que obtener un modelo. Precisamente no nos pregunta nada de eso, ¿vale? No hace falta el índice. Pero si hiciera falta, lo podría hacer sin problema. Aquí no hace falta. Aquí lo que nos pregunta son otras cosas. Sí, en principio, lo que nos preguntaba el ejercicio
lo que nos pide el ejercicio es determinar el ángulo de inclinación necesario para realizar un giro circular estable de radio r con una velocidad constante v. ¿Vale? Simplemente nos pregunta ese giro, pues si una ecuación no lineal, pues no lineal, mientras podamos calcularlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues evidentemente, si seguimos despejando, por dejarlo un poquito más sencillo, pues tendríamos seno partido coseno, sería tangente del ángulo, ¿verdad? Lo dejamos en un lado y en el otro pues dejamos todo lo demás. Es decir, mv cuadrado partido r partido mg. Por lo tanto, la m es fuera y nos quedaría v cuadrado partido rg, ¿vale? Pues entonces el ángulo lo podríamos calcular como arco tangente de v cuadrado partido rg, ¿vale? Para un radio de giro constante r y una velocidad constante v, pues podríamos calcular el ángulo de inclinación que estabilizaría al ciclista que está dando el giro, ¿vale? Y esto sin linealizar, valdría para cualquier ángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego ya en el segundo apartado, pues ya sí nos dice que si la velocidad es de 800 metros por minuto, partido minuto, bueno, una unidad un poquito rara, ¿no? Y el giro de 50 metros de radio, ¿cuál sería el ángulo necesario de inclinación? Pues simplemente habría que sustituir en esa ecuación y la tendríamos, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Bien, bueno, pues no sé si tenéis alguna sugerencia más. Pues también quedan menos de 10 minutos de clase. Yo en verdad, vamos a hacer muchas cosas, porque claro, he pensado, el problema 1. Ponerse ahora con el problema 1 para 9 minutos, complicado. Podemos hacer el PID si queréis. Yo es que no he traído ninguno pensado. Podríamos abrir otro al azar, pero que nos dé tiempo a terminar 9 minutos sería lo mejor para no tener que dejarlo a media. ¿No tenéis alguna duda o alguna pregunta? Bueno, en este, si queréis, por avanzar este y dejarlo en un punto cualquiera, no sé. A mí me da igual, vaya, lo que pasa es que yo como no había pensado en hacer ningún ejercicio, solo el que tú me habías sugerido, este de hoy, pues hoy hemos hecho ese y el de modelado, pues de... Tampoco pide nada, ¿no? No, porque fijaros que aquí lo que pide es que el control proporcional, este que hay aquí, ¿no? Que está dado por el amplificador, básicamente, porque la otra ganancia creo que es del propio sistema, ¿no? K2, constante del par motor, efectivamente. Pues esa ganancia, pues en lugar de ser proporcional, que sea con un controlador PID, y pide uno de Zeigarnik. En este caso, lo que ocurre, y bueno, y podemos hablarlo un poquito, por ver un poco qué es lo que ocurre, pero bueno, que eso ya incluso lo sabéis ya. Es decir, por simplicidad voy a poner aquí la función de transferencia. No, esto no era lo que yo quería. Eso es. Entonces, la función de transferencia, vamos a ponerla, es todo esto, ¿no? Y aquí está puesto así, ¿no? De esta manera. Pero bueno, antes voy a borrarlo todo. Bien. Todo esto, de la función de transferencia, gs, ahí está, ¿no? Bien, pues precisamente aquí lo veis, está hecho un bucle cerrado. ¿Por qué razón? Está claro que tenéis un integrador. Y normalmente cuando tenemos un integrador, la respuesta en bucle abierto es inestable. Por lo tanto, en bucle cerrado no se podría hacer. Por eso mismo se hace, perdón, en bucle abierto no se podría hacer porque no tenemos una respuesta estable en bucle abierto, ¿vale? Y de ahí no podemos sacar los parámetros dinámicos de la planta. Entonces, como Zeigarnik tiene otra posibilidad, pues podemos hacerlo en bucle cerrado. De hecho, el enunciado dice el método experimental de Zeigarnik sí es posible, porque no siempre tiene por qué ser posible hacerlo o utilizar ese método. Es decir, en esta situación incluso, por ir un poco más allá, cualquiera de los otros métodos experimentales
que hemos estudiado en clase, el método de López de Rovira y algunos más también, se basan en exclusivamente la respuesta en bucle abierto. Por lo tanto, no se podrían aplicar, ¿vale? Pero el decir el Nichols sí. Pero claro, como sabéis del trabajo, que me imagino que ya todos lo habéis avanzado ya hasta ese punto como mínimo, pues precisamente no todos los procesos, las plantas, van a ser posibles que tengan una zona de inestabilidad. Y si no la tienen, pues no van a tener un margen de ganancia y por lo tanto tampoco van a tener una ganancia crítica. Por ejemplo, en este caso, aquí está claro, ¿vale? El de vuestro trabajo no, porque precisamente estas asíntotas forman 90 grados con el eje real y no cruzan nunca a la zona de inestabilidad, ¿vale? Entonces ahí, en ese punto, ahí sí que podríamos, con esa ganancia de 0,707, ¿vale? Pues podría ser suficiente. De hecho, aquí, calculando con el margin y pues tendríamos, por ejemplo, esta, no, pues no es 0,7, es 0,67, un poquito menos, ¿no? Ya me extraña a mí que, vamos, que no, evidentemente, es que eligiendo el sobre en la misma gráfica no vamos a tener tanta precisión. Bien, y la ganancia crítica esta de aquí, ¿no? De hecho, si pusiéramos en bucle cerrado, no sé, por comprobarlo, vamos a ver, G feedback de GS, porque algunas veces eso no es KC 1, ¿vale? Sí, mira, oscilación mantenida, justo esa ganancia con exactitud, ¿vale? Otras veces vale algún decimal y no se ve esa oscilación mantenida. Y ese periodo está calculado de mismo. Ya, ¿no? Sería SPC, eso es en segundos. Porque ya está pasado, ¿no? Sí, 2pi. Vale, pues el PID de el Nichols pues sería este de aquí, en el que pues también podemos ver su respuesta en bucle cerrado. En lugar de poner KC, pues ponemos, ¿cómo se llama? PID ZN, ¿no? Ahí lo tenemos. Respuesta típica de Ziegler-Nichols. Sistema controlado con sobreoscilación y con amortiguación cuarta, ¿vale? Clarísimo. O sea que no está mal hecho. Y luego en RLTool, pues ahí está puesto con una solución. Y como lo que pide aquí, en este, lo que se está pidiendo es comprobar si el anterior cumple esto. Bueno, la verdad lo podemos haber mirado. Yo la verdad que no lo he mirado, pero bueno, eso en el mismo step lo podemos haber mirado, sin problema, ¿vale? Esto es lo que pasa por ir rápido. Bueno, pues aquí, si no cumple esos requisitos, pues podemos ponerle de 3 segundos, creo que le ponía, ¿no? Si no recuerdo mal. 3. Yo tengo una duda. ¿Es necesario siempre poner las restricciones esas? Porque es que yo nunca las pongo. Nunca las pone, ¿no? Porque es que desde que me sentí estafado porque no hacía falta que se cumpliese. Es que son con hipótesis de segundo orden. Claro. Entonces la hipótesis de segundo orden depende de lo lejanos que esté. Pero por lo menos tiene una idea de dónde deberían de estar los polos dominantes. Y te sirve de guía. Bueno, si no las pones, pero sabes lo que estás haciendo y puedes conseguir, pues, ajustarlo, bueno, pero... O sea, si consigo que se cumplan las especificaciones y no las pongo, el ejercicio en el examen se dio bien. Sí, sí. Es que me incomodan bastante porque luego que se tiene que estar, que si la mueves sin creer, que si no sé qué. 5%, perdón. Sí. Bueno, pues vuestro compañero que está diciendo que les parece más incómodo tener las restricciones que no tenerlas aquí visibles, ¿no? Que es verdad que, claro, no se cumplen porque en general las hipótesis de segundo orden son difíciles de conseguirlas. De hecho, no sé si en automática lo hacéis así, pero, por ejemplo, si habéis hecho algún cálculo, es que hay otras asignaturas, fundamento de control, que son igual que automática en otras titulaciones y ahí sí que hacen ese cálculo, que es como se hacía tradicionalmente siempre, para hacer un controlador, de elegir los polos dominantes. Pero claro, tú cuando lo eliges, los colocas y tal, es hipótesis de segundo orden, pero luego te va a la realidad y eso ya es mucho más difícil, que es lo que vemos en esta asignatura, ¿no?
Bien, pues tanto posición de observación, 5%, ¿no? Ahí está, ¿vale? Como veis, claramente no se va a cumplir con un control proporcional, ¿vale? ...10 segundos, muy lejos, y 4%. Es decir, la hipótesis de segundo orden se están cumpliendo muy bien, porque el 5% de sobreoscilación sí que se está cumpliendo, ¿vale? Pero el tiempo está muy lejos, está claro aquí. Aquí la hipótesis de segundo está cumpliéndose muy bien, ¿por qué? Porque el otro polo está en -2, más allá de -2. Cuando los polos dominantes están aquí, tienen una parte real de 0,437. Es decir, está 5 veces más alejado. Sí. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Sí, porque es que, a ver, con el PolMat se entiende mejor, se ve mejor esto, ¿vale? Pero no lo voy a sacar ahora mismo porque ya son las 8 y vamos a dejarlo ya, ¿no? Pero sería 0,443 por 5, pues más o menos 20, 2 un poquito más, ¿vale? Entonces se cumple muy bien la hipótesis de segundo orden. ¿Qué habría que hacer? Bueno, como es error nulo para entrar a escalón y tenemos un integrador, pues no nos hace falta la parte integral. Y en este, con un PD es suficiente. Como tampoco nos pide que sea implementable, podemos poner el PD y se acabó. Y en este, que yo recuerde, tampoco que fuera muy complicado. ¿Vale? Lo tenemos aquí, fijaros. Simplemente cometiéndolo, ya aparece hasta que podría cumplir. Aunque vemos que tenemos el otro polo en la zona restringida, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que no se cumple. ¿Qué problema hay? Pues bueno, pues precisamente el polo está muy lejos y si encima lo llevamos más acá, se aleja más todavía del cero, por lo tanto tiene que ser mucho peor. Solución. Pues igual, si llevamos este cero más acá, fijaros que ya en la rama del lugar de la raíz nos pasa justo por donde deberían de estar los polos dominantes y es posible que al recorrido que hace este sobre estas ramas, al alejarlo más, fijaros que cada vez se acerca más al cero para una cancelación. Todavía está un poquito lejos. Y se ve claro que es una respuesta un poco de orden superior, ¿no? Entonces, claro, este cero, no sé si es mejor tenerlo por ahí o incluso es que seguimos teniendo muy lejos con este polo, ¿vale? Y si lo ponemos al otro lado, tendríamos ramas que se quedan por aquí y ese es el problema de que tenemos, a ver, de esta forma, claro, de esta forma tendríamos esto, pero este polo no estaría fastidiando mucho, ¿eh? Si le subimos mucho la ganancia, yo creo que lo que se va a hacer es eso, hacer... Por aquí, dejarlo por aquí, ¿no? Sí, luego yo lo que se va a hacer es... Porque, si realmente por una zona, es que le hemos visto que las otras opciones no son nada buenas, ¿no? Pero fijaros, si le subimos mucho la ganancia, como dice vuestro compañero, se va acercando cada vez más el polo al cero, ¿vale? Por lo tanto es mejor, aunque lo tenemos en esa parte de ahí. Y aquí tendríamos 3,93 y 4,18, o sea que no estaría mal, ¿vale? Yo en este caso lo que haría sería tratar de llevarnos los polos un poquito más. Si os fijáis, los polos dominantes nos estamos llevando un poquito más cerca de la restricción de tiempo, ¿vale? Y de esta forma, si aumentamos y se acerca más, 7%, 3,99. Bueno. Cuatro, ya se ha pasado, 5%, ¿no? Pues no. Un poquito más así. 4 segundos, 5%. O sea, está bastante bien, pero el problema está en que vamos a tratar de acercarlo. Mira, así se acerca mucho más a la restricción de tiempo, aunque no sobre oscilación, pero no sé que el tiempo no se cumple muy bien. Aquí. Y aquí con la cancelación un poquito más cerca, se nos va la sobreoscilación. ¿Vale? Bien. Sí, porque le estamos poniendo una parte imaginaria muy elevada. Si pegamos el polo a... No, este está mal. Este tiene un orden muy superior, claro, porque está ahí. Si lo hacemos más esa cancelación aquí, 18%, ¿vale?
Bueno, como son ya las 8:04, no quiero tardar mucho más. Os puedo decir cuál es la que tenía yo aquí apuntada, anotada, menos 0,95 y K0,21. Normalmente lo suelo apuntar ahí para no tener que abrir el LTool. Entonces sería menos 0,95, ¿no? Claro que está en menos 0,2 y es mucho más cerca, 0,95. Aquí. K, 0,20 20 y algo, ¿no? Sí, 21, por ahí. Pues sí, sí que se cumple. Claro, el tiempo de establecimiento, que es un truco bastante, una cuestión muy importante, que si conseguimos un pico muy bajo, que es lo que se ha conseguido en esta situación, no sobreoscile y entonces el tiempo de establecimiento se cumple antes del pico, porque está por debajo del 2%. Y entonces esa es una opción muy buena para conseguir el tiempo de establecimiento antes. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues lo dejamos entonces aquí en este punto y por lo menos está el controlador, pero luego después lo demás será la discretización y en Simulink, ¿vale? Por lo tanto, este examen también prácticamente lo hemos dejado listo entero.